Bueno, pues vamos a continuar ahora con nuestro laboratorio. Este laboratorio va a estar enfocado a prácticas de eh, Continuous Integration y Continuous Deployment, así como infraestructura como código. La referencia o la guía la van a encontrar justamente aquí en GitHub. De hecho, van a poder tener, les voy a pasar por Teams aquí voy a copiarlo, les voy a pasar el URL o la ruta donde está la práctica de laboratorio, en el caso de que también la puedan seguir o la vayan a seguir. Y lo que vamos a ver en esto son prácticamente 6 ejercicios que cubren cómo hacer infraestructura como código. Cubre también manejo de repositorios, cubre pipelines de Continuous Integration, pipelines de Continuous Deployment y manejo de automatización de despliegue. Entonces, el escenario, aquí está en pantalla, el escenario que tenemos el día de hoy o que vamos a estar utilizando, ese escenario es justamente tenemos un proyecto de aplicación, de hecho de tipo web, donde lo que vamos a buscar es poder automatizar su build o su compilación, poder hacer una autorización justamente de cambio de código para que puedan alguien o puedan en un momento validarse, hacer un branch en el máster, o en este caso, poder hacer una referencia a poder tener el código ya listo para antes de hacer la compilación. Después de esto, poder en un momento crear un pipeline que nos permita hacer un despliegue, un release, o aplicar una práctica de release management con un pipeline de continuous deployment. Y posteriormente habla de hacer un deployment o diferentes stages, ¿no? Aquí hace referencia a 3 stages, el stage de desarrollo y el stage de QA y producción. Vamos a hacer, de hecho, vamos a crear básicamente dos stages solamente. Vamos a crear un stage de QA y un stage productivo, en este sentido, como ejercicio, ¿no? Entonces, antes de arrancar el laboratorio, en este caso que es la práctica o el ejercicio número 1, les quiero mostrar algo y platicarles, retomando la conversación que tuvimos sobre infraestructura como código. Digo, hay diferentes herramientas o tecnologías que pudieran aplicar aquí en Azure para poder automatizar su despliegue de ambientes, no tanto como práctica de infraestructura como código, no es de la aplicación o servicio de aplicación, sino más bien del ambiente, ¿no? De la infraestructura donde va a residir ese servicio o aplicación. En ese sentido, entonces el ejercicio número 1, lo que indica o lo que nos muestra es poder crear o automatizar cómo crear justamente un deployment, ¿no? De la infraestructura o del ambiente que tenemos. Ajá. Eh, para hacerlo, aquí ya hace referencia justamente en la guía o el ejercicio de utilizar Azure Resource Manager. Eso lo vamos a hacer más adelante, pero antes de arrancar con la práctica, les quiero mostrar, de hecho, justamente cómo esto podría aplicar o qué tienen que tomar en cuenta para hacer esto. Ejemplo, con el caso de Terraform, que es otra de las tecnologías que se pueden utilizar justamente en Azure DevOps para esto. Y déjenme mostrarles primero les voy a platicar un poco de la definición de cómo se crea un archivo en Terraform en un segundo. Entonces, bueno, voy a mostrarles este ejemplo en un segundo, cerramos esto. Este ejemplo en Visual Studio Code. Listo, me confirman, creo que este tamaño de, de letra está adecuado, ¿verdad? Se ve bien. Perfecto. Ok, entonces, ¿qué es Terraform en este sentido, en ese aspecto? Justamente mencionábamos, listo. Justamente mencionamos que hay diferentes tecnologías que permiten poder automatizar la creación de ambientes en Microsoft Azure. Una de estas herramientas o tecnologías, y voy a abrir la página nada más como referencia para que lo puedan también en su momento revisar con mayor detalle.
es justamente esta tecnología de nombre Terraform, ¿no? ¿Qué es Terraform? Pues prácticamente es una herramienta que nos permite en algún momento, basado en plantillas o en la creación de templates, poder tener o crear una definición del ambiente en un template, una definición de ambiente que nos va a permitir, o de infraestructura que requerimos para un ambiente, y nos va a permitir en algún momento automatizar o no crearlo de manera manual, ¿no? Sino correrlo como si fuera una plantilla o un script y poderlo crear de una forma que pueda tener no intervención de usuario. Podría ser con intervención de usuario desde el punto de vista de ejecutar manualmente la línea de comando, que lo vamos a hacer más adelante, o aprovechar el script y correrlo o ejecutarlo en un pipeline para que pueda ser de manera automática o dinámica la creación de esto, ¿no? Y tratar de evitar errores al momento de crear un ambiente de manera manual. Hay un concepto importante que hay que tomar en cuenta al utilizar Terraform. Voy a dar clic aquí en esta sección que es proveedores. Terraform se recomienda, o Microsoft lo recomienda desde el punto de vista de que puede ser una tecnología que estandariza la forma de aplicar prácticas de infraestructura como código, ya que soporta varios providers. Dentro de los providers que soporta, pensando en tecnologías cloud y de hecho no cloud, varios de los providers que soporta justamente eh, puede integrarse o trabajar con los principales plataformas de cloud en el mercado, ¿no? Hablando de AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, como menciona ahí la referencia también, Alibaba y otros, ¿no? Entonces, para poder referir en algún momento cualquier información relacionada a la documentación de Terraform, de hecho podemos ir, por ejemplo, aquí a buscar al portal de Azure, vamos a poner, ejemplo, how to use Terraform on Azure, por ejemplo. Sí, vamos a buscar aquí Terraform. Hay una documentación oficial, justamente en Microsoft Docs para utilizar Terraform en Microsoft Azure. Aquí te indica, o es el punto de entrada donde te indica paso a paso qué es lo que tiene que seguir, y justamente hace referencia al provider. Hay un provider, se necesita utilizar un provider o especificar cuál es el provider que se necesita usar para trabajar con Microsoft Azure. Si damos clic aquí para ver más información sobre el provider, hay información de instalación, crear el archivo de configuración, cómo integrarlo con Visual Studio Code, que lo abría un ejemplo hace un momento. Vamos a ver esta opción que dice Provider. Si nos vamos a Provider, de hecho, vean, directamente nos envía a la página de Terraform, que ahí está publicado también la documentación oficial del detalle de cómo se utiliza Terraform en Azure. Y aquí van a notar justamente que se integra o se trabaja directamente bajo línea de comando, CLI. Eh, Perdón, ¿ahí me siguen escuchando? Ah, perfecto. Es que escuché un ruido, perfecto. Ok, entonces se integra vía línea de comando, se puede automatizar también, justamente como mencionaba con pipelines. Y lo importante, justamente en este sentido, es eh, hay diferentes versiones, hay diferentes versiones que se utilizan en este sentido de Terraform, y vamos a ver un ejemplo más adelante. Pero tienen que tomar en cuenta que para providers de Azure hay tres paquetes o tres providers, tres referencias de providers. Uno que es para todas las actividades que quieran hacer de infraestructura como código asociadas al servicio de Azure Active Directory. Hay un provider que es específico para automatizar o hacer actividades de infraestructura como código referentes a Azure Active Directory. Este es un provider. El siguiente provider es Azure, o sea, es el provider, digamos, común de Azure, que vamos a utilizar el día de hoy como el ejemplo. Y también hay otro provider que es para Azure Stack, que prácticamente es como para automatizar tareas o infraestructura como código pensando en un tipo Azure on-premise, ¿no? O es Azure Stack es la alternativa de tener un modelo de Azure, pero corriendo en tus propias instalaciones o en tus propios servidores, ¿no? Entonces, realmente lo que vamos a utilizar es aquí el provider de Azure, por lo que vamos a hacer en el ejemplo. Y
Vamos a regresar aquí justamente al archivo. ¿Cómo se conforma, cómo se conforma un archivo de Terraform en ese sentido? Ya en la documentación ustedes lo van a ver similar sin estas como notas o referencias de comentarios de color verde. Ya van a ver directamente los scripts o la línea de la plantilla para crear el archivo de Terraform, pero lo importante que deben de tomar en cuenta es de que el archivo en Terraform se conforma de 4 secciones. ¿Sí? Una sección que puede ser, de hecho, importante, puede ser opcional si no la quisieran tener, pero digo, sí es importante manejarla, que es variables, ¿no? Variables, lo que llega a tener variables justamente es cualquier información o parámetro o variable, obviamente, que defina información para la ejecución o interacción del template en el momento de ejecución del mismo, ¿no? Ya cuando esté trabajando. En este caso, como referencia para Azure, se recomienda que puedan tener justamente en la sección de variables toda la información de un Azure Principal. ¿Qué es un Azure Principal? Un Azure Principal justamente es un permiso o un registro dentro del Azure Active Directory que define un acceso a Azure con cierto nivel de permisos para la ejecución de actividades administrativas. Ajá, normalmente, cuando tenemos acceso o trabajamos con Azure, tenemos 2 formas de hacerlo en este sentido, o interactuar con los servicios de Azure. Uno, con un usuario tradicional que tiene acceso a la consola de Azure, al dashboard o la consola de Azure, que es para personas, justamente un usuario con un rol específico que se utiliza para personas con acceso al dashboard o a la consola, y el otro justamente es un service principal. Se recomienda que para cualquier tipo de actividad programática o de interacción vía el API o servicios de Azure de manera programática se hagan a través de un service principal. En este caso con Terraform, pues realmente es como si estuviéramos ejecutando línea de comando o interacción vía API. Entonces, por eso pide en este caso esta información del service principal, ¿no? En este sentido, donde el service principal eh, hace referencia, justamente se define aquí como variables de entorno de la ejecución del archivo Terraform, donde se va a tener el ID de la suscripción donde se va a ejecutar, el ID del client o el del principal, el password del principal, que es el client secret, y justamente en qué tenant, el ID del tenant que se ejecuta, y puede tener una variable adicional que es en qué ambiente de Azure se ejecuta. Vamos a ver esta información, cómo se conforma o cómo se define. Esta información justamente también dentro del directorio de trabajo, adicional al archivo que puede tener otro nombre. Aquí yo normalmente defino el archivo de Terraform principal a ejecutar con el script de nombre main.tf, esta es la extensión, pero justamente las variables se definen con un archivo de nombre terraform.tf-vars. Vamos a verlo en pantalla. Este archivo, justamente, si hacemos referencia a la definición de las variables, obviamente tiene las mismas definición de variables. Todas estas llaves justamente es la referencia de llaves o de información que tiene un principal al momento de crearlo en Azure. Y como les comentaba, justamente aquí tiene la definición de cuál es el ambiente que vamos a trabajar en Azure, que hay 2 tipos de ambiente o 2 tipos de cloud en Azure. Es el public cloud, que es el cloud normal que todo el mundo tenemos acceso cuando damos de alta una cuenta de Azure o hasta un trial, lo que la mayoría de los clientes utilizan. Ese es el public cloud, digamos, ese es el Azure en general. Y hay otro Azure, digamos, otro servicio de Azure que es el de gobierno. No, en ciertas localidades de todos los centros de datos o las regiones que tiene Azure, hay
Azure de gobierno, o capacidad de servicios de Azure de gobierno. Entonces, ahí lo que llega a pasar es que si van a utilizar en algún momento no el public cloud, el cloud común de Azure, entonces aquí hay que definir que se va a utilizar el Azure que es para servicios de gobierno, ¿no? En este sentido. Pero bueno, de manera general sería algo similar a esto. Con esto complementa la sección de variables. Dos, está la sección de providers, como les mencionaba, y aquí es importante especificar justamente cuál es el provider que vamos a utilizar. Recuerden, este es el nombre adecuado que tiene el provider, es Azure. Perdón, es Azure RM, ese es el nombre del provider para lo que es dentro de Terraform, el provider Azure. Recuerden que también hay un provider que es el Azure Active Directory y otro provider que es el Azure Stack, ¿no? Pero entonces con esto simplemente especificamos cuál es el provider de Azure que estamos utilizando. Esta sección de datos o data, lo que tiene es información que pudiera, no está, no aquí no está definida, pero hay una sección que se puede crear con información que le va a ayudar a la ejecución del template para poder en algún momento hacer creación de ambientes aprovechando o reutilizando más u optimizando nuestro código del template, ¿no? Nuestro script. ¿Por qué? Por ejemplo, si en algún momento para alguien le definen crear 10 veces el recurso que le pudieran estar pidiendo en Azure, ejemplo, una máquina virtual con ciertas características, pero de esa máquina virtual se necesitan 10 de ese tipo y que no comparten justamente, son 10 equipos que no es que sea un clúster o una granja de servidores que comparten el mismo dominio, los mismos recursos o dominio de aplicación, sino que son 10 ambientes independientes o máquinas virtuales independientes o servicios independientes. Aquí podemos definir valores o datos que nos permiten en algún momento en la creación o en la definición de la sección de recursos, aprovecharlos para no hacer simplemente copia de los recursos, de los recursos 10 veces en este ejemplo o escenario, sino referirlo que vamos a crear justamente eh, una serie de servicios que van a tener las mismas características. Este es un ejemplo de cómo se puede utilizar datos. Y bueno, y la última sección, esa sección de nombre de recursos, donde perdón, la sección de recursos, justamente lo que tiene es que define exactamente cuál es o qué es lo que queremos crear en Azure, qué servicio o recurso de Azure vamos a tener. Pensando en dónde se encuentran o cómo podemos saber el nombre de referencia de los diferentes recursos, de hecho, si lo vemos aquí en pantalla, tenemos Azure RM Resource Group. Este es un alias que se puede usar internamente dentro de todo el template. Esta es la referencia del nombre del resource group, en este caso del recurso para el tipo resource group. Vamos a regresar aquí a Terraform. Si buscamos en Terraform nuevamente y nos vamos a los providers y buscamos en este caso Azure, entonces justamente del lado izquierdo vamos a ver la lista de todos los diferentes servicios que Terraform soporta para eh, creación vía prácticas de infraestructura como código. Ejemplo, vamos a buscar uno que sea algo muy sencillo, un servicio de storage. Hay diferentes formas de crear un servicio de storage. Vamos a tomar el más básico, el más sencillo, que puede ser este, que es un blob storage. Y por ejemplo, aquí define la forma de crearlo, ¿no? Donde justamente, vean, aquí está una referencia, este es el nombre que vimos en el código ejemplo anterior, esta es la referencia de nombre de recurso en Terraform para Resource Group. Aquí está la referencia de recurso para poder crear un storage, ¿no? En este caso, aquí un container dentro de un storage y ya un servicio de blob, de hecho, dentro del, especificando el servicio de storage, ¿no? Entonces, bueno, aquí